Todos reconocemos a la Amazonía por ser el pulmón del mundo y por toda la oferta en turismo que nos ofrece. Pero ¿cuál es el papel que juegan las fuerzas militares en el tema ambiental y de seguridad en esta zona del país? Pues hoy tenemos como invitada a la doctora Alejandra Cerón y la doctora Lina Manrique, investigadora del Centro de Estudios Regionales en Seguridad de la Escuela Superior de Guerra, quienes van a profundizar el tema del crimen organizado en la Amazonía. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos al podcast de la Escuela Superior de Guerra. Hablemos desde la academia y por estos días estuvimos en el lanzamiento del crimen organizado en la Amazonía. Para eso tenemos hoy dos grandes invitadas, doctora Alejandra y la doctora Lina. Y quisiera entrar en materia preguntándote, doctora Alejandra, ¿por qué es importante estudiar y conocer la importancia de la Amazonía desde otros campos diferentes al turismo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estar aquí en este escenario de la Escuela de Guerra es muy importante porque los trabajos de investigación pues, que se realizan allí merecen un escenario de divulgación interesante y donde haya como un público que se interese por los temas. Y en ese mismo sentido, pues respondo a tu pregunta. La seguridad ha tenido en el siglo XXI unas transformaciones importantes respecto a su noción académica. O sea, ¿qué elementos deben tenerse en cuenta? Recordemos que la seguridad digamos, es un espacio, un ámbito de estudios que tiene su visión clásica desde el ejercicio estratégico de las fuerzas militares, pero también tiene una vertiente importante en la ciencia política y las relaciones internacionales. Entonces, cambios trascendentales, y perdón que me extienda un poco, pero es importante, cambios trascendentales en el mundo, con ellos globalización, mundialización, transnacionalismo, que no es lo mismo, son realidades distintas, han abierto y han aperturado las discusiones sobre lo que significa seguridad. Entonces, dentro de las preocupaciones mundiales está el tema de los recursos ambientales como recursos estratégicos de los estados y del mundo en general. Entonces, los estados empiezan a preocuparse por la conservación de estos recursos, el agua, el tema de los minerales, etcétera, etcétera, y por ello, entonces, para países como nosotros que tenemos geoestratégicamente una ubicación, pues, digamos, privilegiada, hace y llama el interés estudiar temas como el tema de la Amazonía. La Amazonía se convierte en un recurso geoestratégico para el Estado colombiano, para los vecinos como región, y hoy realmente es muy importante y desafortunado ver que los temas de seguridad y en particular el tema de la presencia del crimen alertan sobre la posibilidad de sostenibilidad de estos territorios y de sus habitantes. Doctora Lina, ¿cuál es la importancia que tiene la Amazonía cuando hablamos que es la cuenca amazónica une 9 países? Bueno, la Amazonía es estratégica para la cuenca por la cantidad de recursos hídricos y por el oxígeno que se produce desde el Amazonas, pero también por las etnias que la habitan. Entonces estamos hablando de más de 62 grupos étnicos. Tenemos también un conocimiento ancestral muy importante, epistémico desde lenguas madre, lenguas nativas de estas comunidades, tradiciones y rituales que son muy relevantes para la humanidad porque son otras formas de comprensión de lo que somos como especie humana. Es entre muchas otras razones, pero la biodiversidad en flora y fauna es relevante y el tema de prevenir la deforestación también lo es. Y finalmente hablar de los cultivos ilícitos. Lamentablemente por la rentabilidad del negocio del narcotráfico se deforesta para dar paso a estos cultivos ilícitos. Doctora Alejandra, precisamente hablando en temas de seguridad, ¿qué encontraron ustedes en esta investigación del crimen organizado en la Amazonía? Bueno, encontramos que con el transcurrir del siglo XXI se ha dado una diversidad importante y alarmante de actores del crimen, que no solamente tiene que ver con la presencia de insurgencia, sino que hay crimen organizado transnacional. Es decir, los capitales que financian el crimen en el mundo se han permeado en la Amazonía y la Amazonía se ha convertido en una ruta de mercancías, de todo tipo de mercancías, el comercio humano, el tema de la minería ilegal, el narcotráfico, todo lo que a uno se le pueda pensar está ahí y se conecta con las rutas transnacionales de crimen. Entonces ahí encontramos que empieza a aparecer una serie de actores diversos
diversos que tienen influencia y que obviamente van a cooptar intereses y posibilidades de vida de los pobladores. Entonces los pobladores que de pronto tradicionalmente vivían de la pesca, tenían ciertos escenarios relacionados hacia el tema del turismo, se han visto hoy pues enrolados desafortunadamente como un mecanismo de opción de vida por estas bandas, porque pues finalmente las bandas no conocen el territorio, necesitan la gente, necesitan la experiencia y el conocimiento sobre los territorios. Entonces eso es un real desafío para la seguridad y sobre todo para los estados, porque ustedes saben que los estados desde una visión pues clásica deben propender por el bienestar de las poblaciones. Entonces estas poblaciones se ven un poco expuestas a que no hay oportunidades laborales, a que no hay otros escenarios y que la red y el tejido social se debilita mucho, porque pues también hay que ser, digamos, históricamente claros. La violencia no es un tema nuevo en la Amazonía, la violencia es desde que se da el proceso de colonización, etcétera, pero estas nuevas formas de violencia van a debilitar más al tejido social y a la institucionalidad. Doctora Lina, precisamente, ¿cuál es el papel que juegan las fuerzas militares en este tema de la seguridad y del crimen organizado en conjunto con la comunidad y con estas etnias? Bueno, el papel de las fuerzas militares es, por supuesto, la seguridad del Estado y de la soberanía nacional. Entonces, en ese escenario, tanto sobrevolar la región amazónica colombiana, revisar temas de prevención de invasión de otros estados-nación. En este caso, en Leticia tenemos triple frontera con Perú y Brasil, y es importante tanto la cooperación internacional como la protección de la soberanía nacional. Y por último mencionar los ríos, porque los ríos son las venas, digamos, de la Amazonía, y son las vías por donde se transportan las comunidades como los Huitoto, como los Ticuna, que se reivindican como Maguta. Hay comunidades Yanomami que son nómadas. Entonces es garantizar la seguridad del territorio del Estado y también de sus ciudadanos. Un nuevo enfoque en los derechos humanos, la seguridad hemisférica, la protección de los ciberataques, esto y más en nuestras maestrías de posgrado. Los invitamos a visitar nuestra página web www.sdg.edu.co. Continuemos. Doctora Alejandra, ¿cómo se desarrollan estos procesos de investigación? ¿Cómo se desarrolló trabajar este libro? Cuéntenos un poco cómo también fue el trabajo que desarrolló en conjunto con la Escuela Superior de Guerra. Bueno, muchas gracias por esa pregunta, es muy importante porque pues desafortunadamente en general en países como el nuestro los recursos para investigación son muy escasos. Entonces allí hay que reconocer el esfuerzo que hace la Escuela de Guerra por formar un equipo, por generar unos lazos que permitan la investigación. Entonces en esa lógica nosotros pues cuando estuvimos en el proyecto, la Escuela de Guerra también tiene capacidad para generar redes académicas e intercambios. Entonces teníamos la experiencia de militares que estuvieron trabajando en la zona. Entonces teníamos personal militar activo de la Fuerza Aérea de Brasil y también teníamos un capitán que trabajaba de las Fuerzas de México, de la Armada de México. Entonces ellos en el proyecto pues nos contaban como todas sus experiencias desde la perspectiva estratégica operacional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en territorio? ¿Cómo se llevan las operaciones? ¿Cómo deben fuerzas de diferentes países coordinarse? Y finalmente queda como siempre en el aire el problema de una cooperación militar mucho más activa, ¿cierto? Porque ellos, ustedes saben que deben estar sujetos a normas internacionales, a normas nacionales, y a veces no había como mucha claridad y sí mucha una respuesta y celeridad en las respuestas era lo que ellos necesitaban, pero el tema del papel pues no se mueve tan rápido y el tema de las normas internacionales no es tan fácil. Además que obviamente todos los testimonios que escuchamos es muy bonito, gente muy respetuosa de los derechos humanos. Entonces, cómo hacer las cosas bien y cómo prevenir el tema del narcotráfico y cómo a la misma vez proteger las poblaciones son temas complejos, y nosotros lo que hicimos a través de la investigación fue como recopilar todos estos testimonios, y a través de estos testimonios pues van surgiendo preguntas de investigación y preguntas de reflexión sobre eso, sobre cómo hacer una cooperación militar más adecuada, cómo hacer integración regional, cómo pensar la gobernanza y sobre todo cómo abrir el camino, que yo creo que la academia es un espacio estratégico que la escuela usa para comunicarse con la sociedad civil. De pronto desde la sociedad civil, desde los académicos de otros escenarios de universidades más clásicas, no se entiende y no se asume estas dificultades que son realmente problemas
sensibles para la política, pero también para el pensamiento político del país desde la academia. Doctora Alejandra, tuve la oportunidad de estar en el lanzamiento del libro y hablábamos allá bastante sobre un concepto que era el tema de gobernanza, gobernabilidad y eso. Quisiera como profundizar un poco en ese concepto. Bueno, entonces, hay que aquí hacer como un referente histórico. Colombia, sobre sus territorios, históricamente ha tenido problemas de gobernabilidad, es decir, que las instituciones sean fuertes, se reconozcan y tengan un mantenimiento. Aquí nos podríamos hacer otro podcast sobre el por qué, o sea, está el tema de las dificultades políticas, de las diferencias étnicas, raciales que tiene el país, y por supuesto también está el tema de pues la validez de ciertos presupuestos políticos y de los desarrollos del país. Si son hacia el centro, que es lo que vimos históricamente, pues eso aumenta más que las periferias geográficas tengan esas crisis de gobernabilidad. Entonces, una parte importante del libro es mirar cómo el Estado colombiano, y aquí las fuerzas son súper protagónicas, aumentan esa gobernabilidad. Pero otra parte, yo por eso a propósito también hablaba de mundialización, globalización, es ver cómo lo público hoy no puede ser entendido únicamente como la labor de un Estado allá con sus instituciones, sino que todos somos Estado, y en la medida en que entendamos eso, en la gobernanza empiezan a participar los actores interesados sobre los problemas. Entonces, así las cosas, tú ves que en la Amazonía hay organizaciones, hay ambientalistas, hay defensores de los derechos humanos, hay otras voces políticas, la misma comunidad se articula con unas voces sobre qué va a pasar con el desarrollo regional, y todo eso debe configurar la política pública y debe dar estrategias que finalmente el gobierno lo que hace, o los estados a través de los gobiernos de momento lo que hacen es implementar y vigilar, y obviamente ofrecer un escenario posible de control público hacia eso. Eso es la gobernanza. Entonces es interesante ver que las formas de contrarrestar el crimen, no solo en América Latina, de hecho nosotros en el libro utilizamos experiencias de Canadá que no tienen, digamos, el ejercicio de la violencia, pero sí tienen el mismo problema de la administración de los recursos estratégicos de la nación. Entonces la gobernanza se vuelve una fórmula interesante de construir política pública y de aumentar la gobernabilidad para un Estado. Doctora Lina, quisiera dar a conocer un poco de por qué es importante que las fuerzas militares conozcan y además se involucren en el tema ambiental, porque lo que es conocido siempre es la misión de la seguridad, y que ahora haya como un interés y que además lo estemos estudiando el tema ambiental, porque es importante que hagamos parte de esto. Bien, en la misionalidad de las fuerzas está la seguridad y defensa, pero desde la nueva perspectiva que tiene que ver con OTAN 2017, con el abordaje de políticas públicas desde una autora que es Elinor Ostrom, por ejemplo, y desde el cambio de concepto a seguridad humana, que es el cambio de la administración actual. El espectro de seguridad es mucho más amplio que la securitización. Entonces no se enfoca solamente en el uso del hard power, que es el poder de las armas, sino que el soft power también es muy relevante. Entonces, dentro de esta lógica de soft power, que es fundamental y es estratégica para el país, geoestratégica y geopolíticamente, el compromiso con la conciencia ambiental abre esta sensibilidad de las propias fuerzas frente a la protección de los recursos naturales. Hay en esta revista que tenías por ahí en la mano, en esta que se ve acá, una reseña de un soldado que cuando hacía el patrullaje recolectaba semillas y las sembraba como cuando estaba en el colegio el frijol, y empiezan a germinar, y empieza un proyecto muy interesante que está haciendo las fuerzas de como unos cultivos hidropónicos, de preservar las semillas, y este conocimiento de preservar las semillas es fundamental en términos de soberanía alimentaria y en términos de fortalecer las relaciones cívico-militares, es decir, que la población comprenda sus fuerzas, comprenda la labor que hace y las quiera y las respete y aprecie como garantes de ese bienestar y de ese contrato social que se hace entre el Estado y la ciudadanía. Doctora Alejandra, bueno, ya para ir terminando, cuéntenos qué encuentra un lector en este libro, cuál es el aporte que queda y qué quieren ustedes lograr en las personas que lean este libro y que conozcan un poco más del tema. Bueno, nuestros lectores podrán encontrar
una fotografía de las realidades que tienen que ver con las amenazas a la seguridad en la Amazonía. Encontrarán también una lectura que no solo se centra en Colombia, sino que entiende esta problemática regional, entiende y demuestra la necesidad de que haya interagencialidad, que haya cooperación militar y sobre todo encuentra la posibilidad de tener un marco teórico que brinde estrategias para construir políticas públicas hacia futuro. Básicamente eso es. Doctora Lina, ¿cuál es la importancia que tiene la Amazonía para el mundo? Nada menos que es el pulmón verde del planeta y es el corazón. Es el pulmón porque genera aire y gracias a ese aire respiramos oxígeno. Y por otro lado es el corazón porque ese sistema circulatorio, haciendo la analogía con el corazón, es el agua de los ríos. Y estamos hablando del río Amazonas, el más caudaloso del mundo, muy rico también en diversidad, el río en sí mismo y sus más de 100 afluentes. Entonces, nada menos que tener corazón y pulmones. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros usuarios, nuestros televidentes, todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Recuerden que Hablemos desde la Academia está disponible todos los jueves a las 7 p.m.